una joven sin madre, un hacendado sin esposa y 3 niños que no sabían lo que era un abrazo. Cuando Elena bajó de aquella carreta con una maleta pequeña y el corazón lleno de miedo, todo lo que esperaba era fregar pisos y obedecer órdenes. Pero lo que encontró en el portal de aquella hacienda fue algo que ningún contrato podría prever. Un hombre de mirada cansada, sosteniendo 2 bebés que no paraban de llorar, y un niño de 5 años que no hablaba una palabra desde el día en que perdió a su madre. Ella juró que no se involucraría, juró que era solo trabajo, pero hay promesas que el corazón no puede cumplir. Antes de continuar, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que calientan el corazón y muestran que el amor verdadero aparece cuando menos lo esperamos. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. La carreta se detuvo con un brusco tirón, y el silencio que siguió fue tan grande que Elena pudo oír el latido de su propio corazón. Miró al frente y vio el portón de madera abierto, el camino de tierra batida que atravesaba un amplio patio, y al final, la casa grande de la hacienda con su largo corredor de tablas oscuras. El sol de la tarde proyectaba una luz anaranjada sobre todo, y, por un instante, toda la propiedad parecía una pintura al óleo, hermosa de lejos, como suelen ser las cosas tristes. Elena apretó contra su pecho la pequeña maleta de cuero gastado que traía consigo. Dentro no había ropa de trabajo, porque el contrato ya especificaba que el uniforme sería proporcionado por la hacienda. Allí dentro estaban solo las cosas que pertenecían a su alma: el rosario de cuentas de madera que había sido de su madre, una cinta azul descolorida que aún guardaba el olor a lavanda de su cabello, un pedazo de encaje que Elena había empezado a bordar y nunca terminó, y una carta que jamás logró leer hasta el final. El carretero bajó sin decir nada, escupió en el suelo y señaló con la barbilla hacia la casa. Elena bajó sola, sintiendo las piernas entumecidas por el viaje de casi 2 días. Tenía 23 años, pero aquella tarde sentía que cargaba el peso de una vida entera sobre sus hombros. Venía de un pueblo tan pequeño que ni en el mapa aparecía, hija de un peón callado que nunca supo qué hacer con una niña. Después de que su esposa murió, Elena tenía 12 años cuando su madre contrajo la fiebre que arrasó la mitad de las casas del pueblo. Y fue ella, una niña de manos pequeñas, quien pasó 7 noches cambiando paños húmedos en la frente de su madre, mientras su padre permanecía paralizado en la puerta de la habitación sin poder entrar. Su madre murió en una madrugada de miércoles, y Elena cargó por el resto de su vida la certeza de que, si hubiera hecho algo más, cualquier cosa, tal vez hubiera sido diferente. Esa culpa era una piedra en el fondo de su pecho que aprendió a llevar en silencio. Cuando puso los pies en el patio de la hacienda, lo primero que notó fueron los sonidos. No eran los sonidos de una casa viva. No había risas de niños, ni ruido de ollas, ni cantos de lavanderas. Lo que había era un llanto fino y constante que venía de dentro de la casa. Un llanto de bebé que ya ha llorado tanto que no tiene más fuerza, pero sigue llorando porque no sabe hacer otra cosa. Y también había el silencio de algo que debería hacer ruido, y no lo hacía, lo que ella entendería más tarde. Elena subió los 3 escalones del portal y fue allí donde lo vio por primera vez. Mateo Garmendia estaba recargado en el marco de la puerta con un bebé en cada brazo. Los 2 niños, que debían tener unos meses, estaban rojos de tanto llorar, con las boquitas abiertas, los puños cerrados. Mateo los sostenía con firmeza, pero con la torpeza de quien aprendió aquello por la fuerza de la desesperación, no por la costumbre. Tenía 38 años, el rostro quemado por el sol, la barba sin afeitar y los ojos de un castaño oscuro que parecían no haber dormido bien en meses. Usaba una camisa de algodón arrugada y un chaleco abierto, como quien se vistió a toda prisa entre una tarea y otra. Fue entonces cuando Elena percibió al tercero. Sentado en el suelo del portal, con la espalda apoyada en la pared, había un niño de unos 5 años. Tenía el cabello oscuro y despeinado, las rodillas sucias de tierra y los ojos más viejos de lo que cualquier niño debería tener. Miraba a Elena con una atención asombrosa, sin pestañear, sin sonreír, sin decir nada.
Era como si estuviera evaluando si aquella mujer que llegaba sería una persona más que aparecería y luego desaparecería. Mateo alzó la vista y se encontró con los de ella. No dijo buenos días, no dijo bienvenida. Lo que dijo fue simple y directo, casi como una petición de auxilio mal disimulada de instrucción. La ropa de trabajo está en la habitación del fondo. Primer pasillo a la izquierda. Última puerta. La cocina necesita a alguien desde ayer. Elena asintió con la cabeza, bajó la mirada y entró en la casa, pasando junto a él y los bebés que lloraban. Sintió el olor a leche agria, a ropa que estuvo mojada demasiado tiempo, a ceniza fría de fogón. La casa por dentro era grande, con muebles pesados y hermosos cubiertos de polvo, cortinas, que un día fueron blancas y ahora estaban percudidas, y un silencio que no era paz, era abandono. Quien la recibió en la parte trasera fue doña Ana, una mujer de unos 65 años, delgada como una rama seca, que andaba encorvada y tosía cada 3 frases. Doña Ana tomó las manos de Elena entre las suyas y la miró con una mezcla de alivio y lástima que hizo a la joven sentir un escalofrío. La anciana explicó todo en pocas palabras, como quien ya no tiene aliento para rodeos. Isabel, la esposa de Mateo, había muerto hacía poco más de 8 meses. Había salido a cabalgar sola una mañana de neblina, como hacía siempre, pero el caballo tropezó en un barranco y ella cayó de una manera que no tuvo remedio. Cuando la encontraron, ya era tarde. Los gemelos, Tomás y Lorenzo, tenían menos de 1 mes de vida cuando se quedaron sin madre. Joaquín, el mayor, estaba con su madre cuando ella ensilló el caballo aquella mañana, y lo último que hizo fue saludarla con la mano desde el portón de la casa. Desde ese día, el niño no había abierto la boca para pronunciar una sola palabra. Doña Ana contó que ya habían traído a 3 muchachas para ayudar, pero ninguna se quedó más de 2 semanas. Una salió llorando al 4.º día, diciendo que la casa tenía un peso de tristeza que hacía daño. Otra simplemente desapareció de madrugada sin avisar. La última dijo que no había dinero en el mundo que compensara cuidar de 2 bebés que no dormían y de un niño que miraba a las personas como si viera a través de ellas. Doña Ana explicó que ella misma solo se había quedado hasta allí por amor a la memoria de Isabel, que había sido como una hija para ella. Pero el cuerpo ya no aguantaba. La tos empeoraba cada semana, y una hija suya, en un pueblo distante, había mandado a buscarla. Partiría en 3 días. Después de eso, Elena estaría sola con Mateo y los niños. Elena escuchó todo en silencio. Colocó la pequeña maleta sobre la cama estrecha de la habitación, que sería suya, y se puso el uniforme oscuro que estaba doblado sobre una silla. Se miró en el espejo rajado, colgado en la pared, y casi no se reconoció. Allí dentro, con aquella ropa que no era suya, en aquella casa que olía a luto, ella podría ser cualquiera. Y tal vez era eso lo que necesitaba ser. Nadie, solo manos que trabajaban. La cocina era el retrato más fiel de lo que había sucedido con aquella familia. La estufa de leña estaba apagada desde hacía al menos 1 día. Había platos apilados en un rincón, ollas percudidas, un balde de leche que ya se había cuajado solo. En el suelo, un rastro de harina de maíz que alguien había derramado y nadie se había tomado la molestia de barrer. Elena se arremangó y comenzó por lo básico. Encendió el fuego, calentó agua, fregó cada olla hasta que el metal brilló, cortó calabaza, puso frijoles en remojo, preparó un caldo simple con lo que encontró en la despensa. Trabajó durante horas seguidas, sin parar. Y el trabajo era bueno, porque mientras sus manos se movían, su cabeza no pensaba. Cuando cayó la noche, la cocina ya tenía otro olor. El caldo hervía en la estufa y el pan de maíz se horneaba en la plancha. Elena llevó una bandeja a la sala donde Mateo solía comer. Lo encontró sentado en la mesa grande con Joaquín a su lado. Los gemelos estaban en una cuna improvisada de cajón, forrada con paños, finalmente dormidos después de horas de llanto. Mateo miró la bandeja con una expresión que Elena no supo descifrar. No era sorpresa exactamente. Era algo más cercano a un dolor que se reaviva cuando algo bueno sucede, porque lo bueno recuerda todo lo que se perdió. Él comió en silencio, y Joaquín comió a su lado también en silencio.
Elena permaneció de pie cerca de la puerta, como mandaba su papel, esperando para recoger los platos. En cierto momento, Joaquín dejó de comer y se quedó mirándola con esos ojos grandes y serios. Elena sostuvo la mirada sin sonreír, sin hablar, sin intentar forzar nada. Solo le devolvió la mirada, como diciendo, sin palabras, «Yo te veo». El niño volvió a comer. Aquella noche, después de que toda la casa se durmió, los gemelos despertaron gritando a las 2 de la mañana, como doña Ana había advertido que sucedía todas las noches. Elena oyó el llanto atravesar las paredes delgadas y también oyó los pasos pesados de Mateo yendo a la habitación de ellos. Lo oyó intentando calmarlos, el balanceo torpe del cajón, una voz grave murmurando palabras que no funcionaban. Los bebés continuaron llorando. Ella permaneció acostada en la cama, con los ojos abiertos, las manos apretando la sábana. El contrato decía que su horario de trabajo iba de las 5 de la mañana a las 8 de la noche. Eran las 2 de la mañana. Aquello no era su obligación. Se repitió eso a sí misma 3 veces. A la 4ª vez ya estaba de pie, atravesando el pasillo oscuro con los pies descalzos sobre el suelo frío. Se detuvo en la puerta de la habitación de los gemelos y vio a Mateo sentado en el suelo entre los 2 cajones, un bebé en cada brazo, el rostro destruido por el cansancio. Él alzó la vista cuando la vio, y, por un segundo, pareció que iba a mandarla de vuelta a su habitación, que iba a decir que no necesitaba ayuda, que podía solo, pero no dijo. Solo se quedó allí, mirándola con una honestidad cruda, de quien ya no tiene energía para fingir. Elena entró sin pedir permiso, tomó a Lorenzo, el que lloraba más fuerte, y lo acunó contra su pecho. Entonces hizo algo que no planeó, que no decidió, que simplemente salió de ella como si una puerta cerrada se hubiera abierto sola. Comenzó a cantar una nana. Era una canción antigua que su madre le cantaba mientras cosía. Una melodía simple, de pocas notas, que hablaba de río, de luna y de un barquito que lleva el sueño hasta la orilla donde los niños esperan. Elena no cantaba esa canción hacía 11 años, desde la noche en que su madre cerró los ojos por última vez. Pero allí, en aquella habitación oscura que olía a talco y a leche, la melodía volvió entera, como si se hubiera quedado guardada en algún lugar, esperando el momento adecuado. Lorenzo dejó de llorar primero, luego Tomás. El silencio que se hizo era casi sagrado. Mateo no se movió, no habló, solo se quedó allí sentado en el suelo con un hijo en los brazos, mirando a aquella mujer que había llegado aquella mañana como una extraña y que ahora, de alguna manera que él no conseguía explicar, parecía la única persona en el mundo que sabía qué hacer. Elena mantuvo los ojos en el bebé, evitando la mirada de Mateo, porque sabía, con la certeza de quien ya se ha quemado antes, que si miraba a aquel hombre en ese momento, con toda aquella fragilidad expuesta, algo dentro de ella se movería a un lugar de donde no habría vuelta, y ella se había prometido a sí misma que no se involucraría, que era solo trabajo, que aquella casa, aquellos niños y aquel hombre no eran de ella. El problema es que ciertas promesas nacen ya sabiendo que van a ser quebradas. Doña Ana partió una mañana de martes, envuelta en un chal grueso, a pesar del calor, apoyada en el brazo de su yerno que vino a buscarla. Antes de subir a la carreta, sostuvo el rostro de Elena entre sus manos y dijo solo una cosa: «Esta casa está enferma, muchacha. No es el techo, ni la pared, es por dentro. Cuídala como se cuida a la gente». Elena asintió sin entender bien lo que aquello significaba. Lo entendería en las semanas siguientes. Con la partida de doña Ana, la hacienda quedó como un cuerpo sin piel, todo expuesto, todo doliendo. Mateo pasaba el día entero en el pasto y en los cultivos, salía antes de que saliera el sol y regresaba después de que oscurecía, como si trabajar hasta el agotamiento fuera el único remedio que conocía contra lo que sentía. Los gemelos necesitaban atención constante. Biberón cada 3 horas, cambio de pañal, baño, abrazos, y Joaquín continuaba en el mismo rincón del portal, sentado con las rodillas contra el pecho, mirando al horizonte como si esperara a alguien que ya no vendría. Elena entendió rápidamente que el contrato que había firmado no tenía nada que ver con la realidad de aquella casa. El papel decía criada. Lo que la hacienda necesitaba
Era alguien que mantuviera todo unido mientras los pedazos intentaban encajar de nuevo. En los primeros días sin doña Ana, ella estableció una rutina que fue imponiendo orden en el caos sin pedir permiso. Se despertaba a las 4:30 antes de que cantara cualquier gallo, y lo primero que hacía era encender la estufa y poner agua a hervir. Preparaba los biberones de los gemelos, cambiaba los pañales, los bañaba a los dos en una batea de latón que había aprendido a equilibrar sobre el banco de la cocina. Luego preparaba el café de Mateo y dejaba la mesa puesta antes de que él apareciera, porque percibió que a él le incomodaba su presencia a la hora de comer, no por rudeza, sino por vergüenza de ser visto en toda aquella fragilidad de hombre que no sabe pedir ayuda. Entonces, ella aprendió a ser invisible en los momentos justos y presente en los momentos necesarios. Y esa habilidad sutil fue lo primero que comenzó a cambiar el ritmo de aquella casa. En la segunda semana, Elena atacó la ropa. Había pilas de sábanas, camisas, pañales y toallas amontonadas en una habitación del fondo que nadie tocaba hacía meses. Ella hirvió todo en un cazo enorme en el patio. Fregó en el lavadero hasta que los nudillos de los dedos se le quedaron en carne viva, tendió en los tendederos que improvisó entre dos árboles de tejocote. Cuando Mateo regresó del pasto aquella tarde y vio el patio cubierto de ropa blanca ondeando al viento, detuvo el caballo y se quedó mirando por un tiempo. No dijo nada, pero aquella noche, por primera vez en muchos meses, durmió con una sábana limpia que olía a jabón y a sol, y algo minúsculo dentro de él se aflojó, como un nudo que empieza a ceder sin que nadie se dé cuenta. Elena también reorganizó la despensa, separando lo que estaba bueno de lo que ya se había echado a perder, y descubrió que la hacienda producía mucho más de lo que consumía. Había calabaza, yuca, maíz, frijoles, huevos en abundancia y leche de sobra. Lo que faltaba no era comida, era alguien que transformara aquello en una comida. Ella comenzó a cocinar como su madre le había enseñado, con paciencia y cuidado, sazonando con lo que tenía e inventando con lo que faltaba. El olor a comida de verdad volvió a salir por la ventana de la cocina y a esparcirse por el patio. Y los trabajadores de la hacienda, que hasta entonces comían frijoles aguados y tortilla seca, comenzaron a mirar la casa grande con una gratitud silenciosa. Pero el cambio más importante no ocurría en la cocina, ni en el patio. Ocurría en el portal, en aquel rincón donde Joaquín se sentaba todos los días. Elena no intentó hablar con él. No preguntó por qué no hablaba. No le pidió que sonriera. No hizo ninguna de esas cosas bien intencionadas que la gente hace y que solo sirven para empujar al niño más hacia sí mismo. Lo que ella hizo fue simplemente sentarse cerca de él todas las tardes durante el intervalo entre una tarea y otra. Se sentaba en el suelo del portal a unos 2 metros de distancia. Sacaba de dentro del bolsillo de su delantal un trozo de hilo y una aguja y comenzaba a bordar. No lo miraba. No esperaba nada de él. Solo se quedaba allí en silencio, haciendo el trabajo de sus manos, mientras el niño hacía el trabajo de sus pensamientos. Al tercer día de aquel ritual, Joaquín giró la cabeza y se quedó observando los dedos de Elena moverse sobre la tela. Al quinto día, se acercó un poco más. Al séptimo día, se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, y se quedó allí quieto, como siempre, pero de una manera diferente. Antes era el silencio de quien se escondió del mundo. Ahora era el silencio de quien encontró compañía. En una de esas tardes, Elena estaba bordando una flor amarilla en un retal de tela cuando sintió un toque en su brazo. Joaquín estaba con el dedo índice señalando la flor, y en sus ojos tenía una pregunta que no podía hacer con la boca. Elena entendió, tomó otro pedazo de tela, enhebró una aguja gruesa de punta redondeada y la puso en las manos del niño. Luego guió sus deditos despacio, mostrando cómo la aguja entraba y salía, cómo el hilo iba dibujando. Joaquín hizo 3 puntos torcidos y alzó la tela para mirar. No sonrió, pero sus ojos brillaron de una manera que Elena reconoció al instante, porque era el mismo brillo que ella había visto en el espejo de niña, cuando su madre le enseñaba lo mismo. Aquel brillo casi la derribó. Necesitó girar el rostro y fingir que tenía algo en el ojo, porque si lloraba delante del niño, él podría pensar que había hecho algo mal. A partir de aquel día, Joaquín
la seguía por la casa. No como una sombra pegadiza, sino como un satélite silencioso que orbita a una distancia segura. A donde Elena iba, él aparecía unos minutos después. Si ella estaba en la cocina, él se sentaba en el banco cerca de la puerta. Si ella estaba en el patio tendiendo ropa, él se quedaba agachado debajo del tejocote, observando. Si ella cantaba para que los gemelos durmieran, él se recargaba en la pared del pasillo y escuchaba, con los ojos cerrados, como si la música entrara en él, por un camino que las palabras no podían alcanzar. Mateo percibió el cambio en su hijo antes de percibir el cambio en sí mismo. Una noche, regresó antes del pasto y encontró una escena que lo hizo detenerse en la puerta de la cocina sin poder moverse. Elena estaba sentada en el banco largo con Lorenzo en brazos, dándole el biberón, mientras Tomás dormía en el cajón de al lado, mecido por una tela que ella había sujetado al techo como una hamaca, y Joaquín estaba al otro lado del banco, con las piernas cruzadas, bordando concentrado en un trozo de tela, la lengua asomada entre los labios, en el esfuerzo de la tarea. La escena era tan simple que dolía, porque parecía una familia, y Mateo sabía que no lo era, que aquella mujer era una empleada cumpliendo un contrato, que ella estaba allí porque alguien le pagaba, que aquella apariencia de hogar era una ilusión construida sobre necesidad y obligación. Pero aún sabiendo todo eso, no pudo evitar el pensamiento que cruzó su mente como un rayo en cielo despejado. Hacía mucho tiempo que la casa no parecía así. Elena alzó la vista y lo vio parado en la puerta. Por un instante, antes de que los dos tuvieran tiempo de montar sus defensas, sus miradas se encontraron sin ninguna protección. No había patrón y empleada en ese segundo. Había solo dos personas cansadas que cargaban sus dolores y que, por un accidente del destino, habían terminado bajo el mismo techo. Entonces, el instante pasó. Mateo desvió la mirada primero, carraspeó y preguntó si la cena estaba lista. Elena respondió que sí, y volvió a mirar al bebé. La vida normal volvió a funcionar como un engranaje que tuvo un hipo y se ajustó. Pero los dos sabían que algo había sucedido en ese segundo, aunque ninguno tuviera el valor de ponerle nombre a lo que era. Las semanas fueron pasando, y la hacienda fue adquiriendo un aspecto que no tenía hacía casi un año. Los cuartos estaban limpios y ventilados, las cortinas lavadas, los muebles sin polvo, el jardín de enfrente que Isabel solía cuidar y que había muerto junto con ella, comenzó a mostrar señales de vida, porque Elena, en las pocas horas libres que tenía, arrancaba la maleza y regaba lo que había sobrevivido. No hacía esto por obligación, lo hacía porque la tierra abandonada le producía una tristeza que no podía ignorar. Ella no sabía que Mateo observaba de lejos cuando ella se arrodillaba en la tierra y trabajaba con las manos en el cantero. No sabía que él se quedaba parado en la ventana de la oficina, con el café enfriándose en la mano, mirando a aquella mujer que trataba la tierra de Isabel con un respeto que él nunca pidió y que, por eso mismo, significaba tanto. Fue en esa época cuando Catalina comenzó a aparecer. Catalina era dueña de una hacienda vecina, más pequeña, pero bien cuidada, una viuda de 45 años que había perdido a su esposo hacía 3 inviernos y desde entonces administraba todo sola con mano de hierro. Era una mujer hermosa, de una manera severa, con cabellos aún oscuros, recogidos en un moño apretado, ropas siempre impecables, postura de quien no baja la cabeza ante nadie. Desde la muerte de Isabel, Catalina había estado visitando la hacienda con creciente regularidad, siempre trayendo algo, un dulce, una prenda de vestir para los niños, un consejo sobre la administración de la propiedad. Todos en la región sabían lo que ella quería, menos Mateo. O tal vez él lo sabía, y fingía no saber porque era más fácil así. La primera vez que Catalina vio a Elena, sus ojos se entrecerraron de una manera casi imperceptible. Se quedó en silencio por unos segundos, midiendo a la joven de arriba a abajo, con la mirada afilada de quien evalúa una amenaza antes de decidir cómo enfrentarla. Luego, sonrió una sonrisa que no llegó a los ojos, y le dijo a Mateo que se sentía aliviada al saber que finalmente tenía ayuda competente en la casa. La palabra competente salió con un peso que Elena percibió al instante, porque era un cumplido que contenía un límite.
competente para el trabajo, nada más. Catalina comenzó a visitar la hacienda con más frecuencia después de aquel día. Venía 2, 3 veces por semana, siempre bien arreglada, siempre con un regalo, siempre con un motivo práctico que disfrazaba el verdadero. Trajo una costurera del pueblo para hacer ropa nueva para los niños. Trajo un médico para examinar a los gemelos. Trajo sugerencias sobre cómo reorganizar la contabilidad de la hacienda. Cada gesto era generoso por fuera y estratégico por dentro, porque cada vez que Catalina resolvía un problema, se volvía más necesaria. Y cada vez que se volvía más necesaria, la distancia entre ella y el lugar de esposa se hacía menor. Elena veía todo y no decía nada, porque no tenía nada que decir. Catalina era libre, dueña de tierras, respetada por la comunidad. Elena era una criada con contrato firmado y una maleta de pertenencias que cabía debajo de una cama. La comparación era tan absurda que ni siquiera llegaba a doler. Lo que dolía, y eso Elena nunca admitiría, ni para sí misma, era ver a Catalina tomar a Tomás en brazos y el niño llorar. Ver a Catalina intentar hablar con Joaquín y el niño encogerse. Ver a Catalina ofrecerle un dulce a Lorenzo y él girar el rostro, buscando a otra persona en la habitación. Los niños sabían algo que los adultos aún no tenían el valor de reconocer, y los niños no sabían mentir. Un día, Catalina trajo un pastel de maíz y se sentó en el portal con Mateo para conversar mientras Elena servía café. La conversación era sobre negocios, sobre una propuesta de compra de ganado que sería ventajosa para los dos. Catalina hablaba con inteligencia y Mateo la escuchaba con respeto. Y Elena observó de lejos que formaban una dupla que tenía sentido en el papel. 2 haciendas vecinas, 2 viudos, edades compatibles, intereses alineados. Era el tipo de matrimonio que toda la región aprobaría. El tipo de unión que haría la vida de Mateo más fácil, más organizada, más aceptada. Aquella noche, mientras acostaba a los gemelos, Elena se encontró cantando la nana de su madre con la voz embargada, no de tristeza por sí misma, sino por una sensación que no sabía nombrar, una especie de anticipación de la pérdida, como cuando uno mira algo hermoso y ya siente nostalgia antes de que se vaya. Fue entonces cuando sucedió la cosa pequeña que cambió todo. Elena estaba en la habitación de los gemelos con Lorenzo, adormeciéndose en su regazo, y Tomás ya dormido en el cajón cuando oyó pasos menudos en el pasillo. Joaquín apareció en la puerta, descalzo, en camisón, apretando contra su pecho el trozo de tela bordado que Elena le había dado semanas atrás. Él se quedó allí parado, mirándola con esos ojos enormes. Y Elena percibió que él quería algo, pero no sabía cómo pedirlo, porque hacía meses que no le pedía nada a nadie. Ella hizo espacio en el banco a su lado, sin decir palabra, y el niño vino, se subió y se recostó en ella, la cabeza apoyada en su brazo. Elena continuó cantando bajito. Ahora, para 3. Joaquín cerró los ojos. Ella sintió el cuerpecito de él hacerse pesado a medida que el sueño llegaba. Y entonces, en ese estado entre el sueño y la vigilia, donde las defensas caen y la verdad escapa, Joaquín abrió los labios y dijo una palabra pequeña, ronca, de tanto tiempo sin ser usada, frágil como un pajarito que intenta volar por primera vez después de un ala rota. No dijo, mamá, dijo, quédate. Elena dejó de respirar. Se quedó inmóvil, con miedo de que cualquier movimiento rompiera aquel momento, como si estuviera sosteniendo en sus manos algo hecho de vidrio finísimo. Era la primera palabra que Joaquín decía en más de 8 meses, y él eligió decírsela a ella. Elena no respondió, porque si abría la boca, lo que saldría sería un llanto que despertaría a toda la casa. Solo apretó al niño contra sí suavemente y continuó cantando con la voz temblorosa. En la puerta de la habitación, en la sombra del pasillo, Mateo estaba parado. Había venido a ver a los gemelos, como hacía todas las noches antes de dormir, y había encontrado aquella escena. Vio a su hijo mayor, aquel niño que se había transformado en una estatua de silencio desde el día en que su madre montó a caballo y no regresó, acurrucado en el regazo de una mujer que estaba allí hacía apenas un mes, y oyó la palabra, oyó, quédate.
Mateo apoyó la cabeza en el marco de la puerta y cerró los ojos y sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. No era dolor, no era nostalgia, era miedo. Miedo de necesitar a alguien de nuevo. Miedo de que aquella mujer que trajo a su hijo de vuelta a la vida pudiera un día irse y llevarse consigo todo lo que estaba reconstruyendo sin saberlo. Y miedo, sobre todo, de lo que ya estaba creciendo dentro de él, y que él ya no podía llamar gratitud, porque la gratitud no hace que el corazón lata de esa manera. La palabra de Joaquín cambió la casa de un modo que nadie planeó y nadie pudo contener. Fue como una grieta en una presa, pequeña al principio, casi invisible, pero por donde toda el agua empieza a pasar. Después de aquella noche, el niño no volvió a hablar con frecuencia. No era así como funcionaba. El silencio de meses no se deshace con una sola palabra, pero algo se había roto dentro de él. Una capa de protección que había construido para sobrevivir al dolor y que ahora comenzaba a ceder en los bordes. Joaquín empezó a tirar del dobladillo de la falda de Elena cuando quería algo, a apoyar la cabeza en su brazo cuando se sentaba a su lado, a buscar sus ojos cuando algo lo asustaba. No llamaba a nadie por su nombre, no formaba frases, pero la comunicación silenciosa entre él y Elena tenía una claridad que prescindía de cualquier sonido. Era como si los dos hablaran un idioma que solo existía entre ellos, hecho de gestos, miradas y presencias. Los gemelos también cambiaron. Tomás y Lorenzo, que en los primeros días lloraban sin consuelo y dormían a sobresaltos, ahora tenían una rutina que los calmaba. Se despertaban con el olor del café que Elena preparaba antes del amanecer. Tomaban el biberón a la hora indicada, se bañaban en la batea de la cocina con el agua a la temperatura exacta y dormían al son de aquella nana que ya formaba parte del aire de la casa, como el olor de la estufa de leña. Lorenzo, el más inquieto de los dos, tenía la costumbre de agarrar el dedo índice de Elena mientras tomaba el biberón y no soltarlo hasta quedarse dormido. Tomás, el más callado, solo cerraba los ojos cuando sentía la mano de ella en su espalda, haciendo círculos lentos. Eran gestos pequeños, casi insignificantes, pero que juntos formaban algo enorme. Confianza. Aquellos bebés que no habían conocido a su madre estaban depositando en una extraña todo aquello que necesitaban depositar en alguien para poder existir en el mundo. Mateo observaba todo esto con un sentimiento que no sabía manejar. Era un hombre práctico, acostumbrado a resolver problemas con trabajo y decisión. Una cerca rota, él la reparaba. Una sequía azotaba, él cavaba un pozo. Un negocio salía mal, él renegociaba. Pero lo que estaba sucediendo dentro de su propia casa no era un problema que se resolviera con las manos. Era algo que se había instalado sin pedir permiso, que crecía en el silencio como raíz bajo la tierra y que cada día se hacía más difícil de ignorar. Notaba cosas que no quería notar. Notaba cómo Elena se recogía el cabello con la cinta azul de su madre cuando creía que nadie la estaba mirando. Notaba la forma en que ella mordisqueaba el labio inferior cuando se concentraba en bordar. Notaba que sus manos, aunque ásperas por tanto trabajo, tenían una delicadeza impresionante cuando tocaban a sus hijos, y notaba, con una creciente incomodidad, que el primer pensamiento que tenía al despertar era el olor del café que ella preparaba, y el último pensamiento antes de dormir era el sonido de la nana que venía de la habitación de los gemelos. Una mañana de domingo, Mateo estaba ensillando el caballo para ir a misa en la capillita del pueblo más cercano, cuando Joaquín apareció en el establo y tiró del dobladillo de su camisa. El niño señaló hacia la casa y luego hacia el caballo, repitiendo el gesto con insistencia. Mateo entendió. Su hijo quería que Elena fuera con ellos. Él explicó que Elena se quedaría cuidando a los gemelos, que era su trabajo, que no tenía sentido que fuera. Joaquín soltó la camisa de su padre, se sentó en el suelo del establo y se cruzó de brazos con una terquedad que era nueva, que era viva, que parecía salud. Mateo miró a su hijo y sintió algo apretarle el pecho, porque aquel gesto de rabieta era lo más normal que Joaquín había hecho en casi un año. Era cosa de niño, y niño era exactamente lo que había dejado de ser el día en que su madre salió a cabalgar y no regresó. Mateo fue a misa solo, pero durante todo el sermón
Su cabeza estaba en la hacienda. Pensaba en Joaquín, sentado en el suelo del establo, con los brazos cruzados. Pensaba en Lorenzo agarrado al dedo de Elena. Pensaba en el sonido de aquella nana que se filtraba por las paredes por la noche y que a veces él se sorprendía canturreando sin darse cuenta mientras trabajaba en el pasto. Y pensaba en Isabel. Pensaba en ella con un dolor que ya no era agudo como un cuchillo, sino que se había transformado en algo más profundo, más extendido, como una cicatriz que ya no duele, pero que se siente cuando cambia el tiempo. Había amado a Isabel de verdad, y la había perdido de una manera tan repentina, tan sin sentido, que por mucho tiempo el mundo entero le pareció una broma cruel de algo que da y quita sin aviso. Ahora, casi un año después, la vida estaba intentando darle de nuevo, y él tenía miedo de aceptar. Fue después de misa cuando Catalina lo interceptó en el camino de regreso. Apareció a caballo en una encrucijada, como por casualidad, aunque nada de lo que Catalina hacía era por casualidad. Cabalgaron juntos por un trecho, y ella habló sobre la cosecha, sobre el precio del ganado en la feria, sobre asuntos que tenían sentido entre dos hacendados vecinos. Pero entonces el tono cambió. Catalina dijo que había oído comentarios en el pueblo sobre la criada de Mateo. Dijo que la gente andaba diciendo que la muchacha se había instalado en la casa como si fuera la dueña, que dormía cerca de las habitaciones de la familia, que trataba a sus hijos como si fueran suyos. Dijo que ese tipo de habladurías podía manchar la reputación de un hombre serio. Dijo todo eso con un tono de preocupación genuina, de quien solo transmite lo que oye sin maldad. Pero cada palabra era una semilla plantada con precisión quirúrgica. Mateo la escuchó callado, con el maxilar apretado, y respondió solo que Elena hacía el trabajo para el cual fue contratada y que los comentarios de la gente no le interesaban. Catalina no insistió, solo sonrió levemente y dijo que estaba allí para lo que él necesitara, como siempre había estado. Después, giró el caballo y siguió hacia su hacienda, dejando que el veneno hiciera su trabajo despacio. Pero Catalina no se limitó a envenenar a Mateo. En los días siguientes, ella esparció por el pueblo y por las haciendas vecinas una versión de la historia que era verdadera en los hechos y distorsionada en la intención. Contó que la criada joven y hermosa dormía en la casa grande, que los hijos del hacendado se apegaron a ella de forma preocupante, que Mateo permitía intimidades que no cabían entre patrón y empleada. No inventó nada, solo iluminó cada hecho con una luz que hacía que todo pareciera sucio. Una vecina que aún amamantaba se enteró y comentó con la lavandera de la hacienda de al lado. La lavandera le contó a su marido. El marido lo mencionó en el almacén del pueblo, y así, como el fuego que avanza por el monte seco, la historia fue creciendo y ganando detalles que nunca existieron. En 2 semanas, la versión que circulaba era que Elena había seducido al viudo, que usaba a los niños como excusa para estar cerca de él, y que era cuestión de tiempo hasta que ella se apoderara de toda la hacienda. El padre Matías apareció un miércoles sin aviso, montado en un burro flaco y con la expresión de quien carga un deber desagradable. Era un hombre de unos 60 años, bajo y seco, con manos que temblaban de edad, pero una voz que aún llenaba la capilla los domingos. No era malvado por naturaleza, pero pertenecía a una generación y a una visión del mundo donde cada persona tenía un lugar definido, y salirse de ese lugar era desorden, y desorden era pecado. Encontró a Mateo en el corral y fue directo al asunto, como solía ser. Dijo que la comunidad estaba preocupada. Dijo que un hacendado viudo, viviendo bajo el mismo techo que una muchacha soltera, sin parentesco y sin supervisión, era una situación que generaba escándalo. Dijo que comprendía la necesidad de tener ayuda con los niños, pero que existían formas adecuadas de resolver eso y que un matrimonio con una mujer de posición sería la solución que beneficiaría a todos. No mencionó el nombre de Catalina, pero no necesitaba hacerlo. Mateo escuchó al padre con el respeto que debía al hombre que había bautizado a sus hijos y que había rezado en el entierro de Isabel. No discutió, no se exaltó. Solo dijo que iba a pensar en el asunto y ofreció café que el padre rechazó. Cuando el religioso se fue, Mateo se quedó parado en el corral por mucho tiempo, mirando al suelo, sin ver nada. No era rabia lo que sentía, era el peso de una presión que venía de todos lados
y que apretaba justamente en el punto donde él estaba más vulnerable: la duda sobre lo que era correcto. Elena no supo de la visita del padre por Mateo. Supo por Rufino, el empleado más viejo de la hacienda, un hombre de pocas palabras que trabajaba allí desde el tiempo del padre de Mateo. Rufino encontró a Elena tendiendo ropa y dijo, sin rodeos, que tuviera cuidado. Dijo que la vecina andaba moviendo los hilos, que el padre ya había venido a llenarle la cabeza al patrón, y que en aquella región, cuando los poderosos decidían que alguien era problema, ese alguien desaparecía de una forma u otra. Elena agradeció a Rufino y terminó de tender la ropa con las manos temblorosas. Aquella tarde, mientras bañaba a los gemelos en la batea de la cocina, sintió por primera vez que tal vez estaba siendo egoísta. Ella sabía lo que estaba sintiendo por aquella casa, por aquellos niños, y sabía también lo que estaba empezando a sentir por Mateo, aunque enterrara ese sentimiento tan profundo que a veces lograba fingir que no existía. Pero lo que ella sentía no importaba. Lo que importaba era lo que su presencia estaba causando. Si Mateo perdiera el respeto de la comunidad, si los negocios sufrieran, si sus hijos crecieran marcados por el escándalo, la culpa sería de ella, no por haber hecho algo malo, sino por haberse quedado demasiado tiempo en un lugar que no era suyo. Aquella noche, Elena no cantó para los gemelos. Los colocó en la cuna con cuidado, cubrió a cada uno con el pañito que les gustaba y salió de la habitación en silencio. Joaquín se extrañó y apareció en la puerta del pasillo con el paño bordado en las manos, buscándola con la mirada. Ella se agachó, le acarició el cabello al niño y le dijo bajito que se fuera a dormir, que todo estaba bien. El niño no se movió. Se quedó mirándola con esos ojos que veían demasiado para un niño de 5 años, como si supiera que algo andaba mal, como si reconociera en los gestos de Elena la misma despedida silenciosa que había visto en su madre aquella mañana de neblina, cuando Isabel ensilló el caballo y saludó desde el portón por última vez. Elena entró en su habitación y se sentó en la cama estrecha. Miró la pequeña maleta debajo de la cama, la misma maleta con la que había llegado. La abrió y vio el rosario de su madre, la cinta azul, el pedazo de encaje inacabado, la carta. Tomó la carta y la desdobló con cuidado. Era de su madre. Había sido escrita días antes de morir, cuando la fiebre ya era fuerte, pero la lucidez aún iba y venía. Elena nunca había logrado leerla hasta el final, porque cada vez que lo intentaba, el dolor la detenía a mitad de camino. Pero aquella noche, por algún motivo que no entendía, sintió que necesitaba terminar. Leyó despacio, siguiendo la letra temblorosa de su madre con la punta del dedo. Las primeras líneas ya las conocía de memoria: palabras de amor, peticiones de perdón por partir temprano, consejos para que la hija fuera fuerte. Pero el final, el fragmento que nunca había alcanzado, decía algo que la hizo soltar el papel y cubrirse la boca con ambas manos para no hacer ruido. Su madre había escrito que lo único que lamentaba de verdad era no haber vivido con más valentía, que había pasado la vida entera haciendo lo que se esperaba, siendo la esposa que debía ser, quedándose en el lugar que le había sido asignado, y que al final, a la hora en que la fiebre se llevaba todo, lo que quedaba no eran las obligaciones cumplidas, sino los momentos en que se atrevió a ser feliz. Le pedía a su hija que no cometiera el mismo error, que no dejara que el miedo a lo que los demás pensaran le robara aquello que la vida ofrece, que fuera valiente donde la madre no lo fue. Elena se quedó sentada en la cama, con la carta en su regazo por mucho tiempo, llorando sin sonido. Luego se secó el rostro, dobló la carta, la guardó en la maleta y comenzó a arreglar sus pertenencias. Se iría al amanecer, no por falta de valentía, sino precisamente por ella. Necesitaba valentía para irse antes de que el daño fuera mayor, antes de que los niños se encariñaran más, antes de que Mateo pagara un precio demasiado alto por algo que ella ni siquiera estaba segura de que existía entre los dos. Era el gesto correcto, el gesto responsable, el gesto que dolería ahora para evitar un dolor mayor después. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma mientras doblaba el delantal y lo colocaba sobre la silla. Esperó a que la casa se durmiera. Esperó a que el silencio se instalara. Ese silencio pesado de las casas rurales, donde hasta el viento parece dormir después de medianoche. Entonces, tomó la maleta,
Se calzó los zapatos y abrió la puerta de la habitación despacio, evitando el rechinido que ya conocía. El pasillo estaba oscuro. Caminó de puntillas, pasando por la puerta de la habitación de los gemelos, sin mirar adentro, porque si miraba no podría seguir caminando. Pasó por la cocina, donde la estufa aún guardaba el calor de la última brasa. Pasó por la sala donde la mesa grande esperaba el desayuno que ella no prepararía. Llegó a la puerta trasera y puso la mano en el cerrojo. Fue cuando oyó pasos detrás de ella, pasos pequeños, descalzos, apresurados. Se giró y vio a Joaquín parado en medio de la cocina oscura, el paño bordado apretado contra su pecho, los ojos enormes y húmedos, reflejando la poca luz que entraba por la ventana. El niño miró la maleta en la mano de Elena, miró la puerta y entendió todo con la claridad brutal que solo tienen los niños. El labio inferior le tembló, el cuerpo entero le tembló, y entonces Joaquín abrió la boca y habló. No susurró como la otra vez, no murmuró entre el sueño y la vigilia. Habló con la voz entera, rasgada por el desuso y la desesperación. Una voz de niño de 5 años que suena al mismo tiempo demasiado pequeña y demasiado grande para lo que necesita decir. Mamá, quédate. Elena soltó la maleta. No fue una decisión, fue el cuerpo que simplemente la soltó, como si aquellas 2 palabras hubieran cortado los hilos que sostenían su determinación de irse. Ella cayó de rodillas en el suelo de la cocina y Joaquín corrió hacia ella. Le echó los brazos al cuello y se agarró con una fuerza que no concordaba con un cuerpo tan pequeño. Era la fuerza de quien ya perdió una vez y no soporta perder de nuevo. Elena lo abrazó de vuelta y lloró. Lloró de verdad, sin importar el ruido, sin importar nada. Lloró por aquel niño que cargaba un silencio del tamaño del mundo y que eligió romperlo por ella. Lloró por la madre que nunca tuvo valentía y que le pidió a su hija que la tuviera. Lloró por sí misma, por todos los meses, fingiendo que no sentía nada, que era solo trabajo, que aquella casa y aquellos niños y aquel hombre no se habían convertido en todo para ella. Mateo apareció en la puerta de la cocina pocos segundos después, despertado por el llanto. Usaba solo los pantalones del pijama y tenía el cabello despeinado de quien se levantó a toda prisa. Vio la maleta en el suelo, vio a su hijo aferrado a Elena, vio la puerta trasera entreabierta a la noche oscura y entendió. Se quedó parado, sin moverse, sin hablar. Sus ojos fueron de la maleta a Elena, de Elena a Joaquín, de Joaquín a la puerta, y luego volvieron a Elena y se quedaron allí. Y en aquella mirada había tantas cosas que el silencio de la cocina parecía crepitar de tan lleno. Había miedo. El mismo miedo que él cargaba desde el día en que encontraron a Isabel en el barranco. Había rabia, no de ella, sino de todo lo que la empujaba fuera de aquella casa. Había súplica, una súplica que un hombre como Mateo jamás pondría en palabras, porque fue criado creyendo que un hombre no pide, un hombre resuelve. Pero por encima de todo, por encima del miedo y la rabia y la súplica, había una verdad que él ya no podía esconder. La necesitaba, no como criada, no como cuidadora de los hijos, no como solución práctica para un problema doméstico. La necesitaba como se necesita el aire, el agua, una razón para que el día siguiente tuviera sentido. Joaquín todavía estaba aferrado a Elena cuando habló de nuevo, ahora mirando a su padre. Dijo, ella se va con la voz temblorosa, y era, al mismo tiempo, una acusación y una petición de auxilio. Mateo se arrodilló al lado de los dos. Se quedaron allí los 3, en el suelo frío de la cocina oscura, y nadie dijo nada más por un tiempo que podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Los gemelos, como si presintieran que algo importante sucedía, permanecieron en silencio en la habitación de al lado. La casa entera parecía contener la respiración. Entonces, Mateo hizo algo que nunca había hecho. Extendió la mano y tocó el rostro de Elena despacio, como quien toca algo precioso y frágil. Limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar y dijo con una voz tan baja que era casi solo un respiro. No te vayas. No era orden de patrón, no era pedido de hombre necesitado. Era la verdad cruda de alguien que se estaba rindiendo a lo que sentía allí, sin ensayo, sin preparación, sin saber lo que vendría después. Elena lo miró
y vio en los ojos de Mateo lo mismo que veía en los ojos de Joaquín, la marca de quien ya perdió y no soporta perder de nuevo. Y entendió en ese instante que irse no sería valentía, sería la mayor cobardía de su vida, porque estaría huyendo no del peligro, sino del amor. Y huir del amor por miedo a lo que los demás pensaran era exactamente lo que su madre había hecho toda la vida y de lo que se había arrepentido. En la última carta que escribió, Elena no respondió con palabras. Tomó la maleta del suelo, la abrió, sacó de dentro el rosario de su madre y lo colgó en el clavo al lado de la estufa, donde quedaría de allí en adelante. Era un gesto simple, pero que lo decía todo. Joaquín lo vio y entendió, porque los niños entienden los gestos mejor que los discursos. Soltó el cuello de Elena, miró el rosario colgado y luego a su padre. Y por primera vez en casi un año, el rostro de aquel niño se movió de una manera que parecía una sonrisa. No era una sonrisa completa, era solo el comienzo de una, como el primer brote verde que aparece en la tierra después de un incendio, pero era real. Mateo vio el casi sonrisa de su hijo y sintió que le ardían los ojos. Se levantó del suelo, tomó a Joaquín en brazos con uno y con el otro ayudó a Elena a levantarse, y allí se quedaron los tres de pie en la cocina oscura, mientras afuera la noche iba cediendo el lugar a las primeras luces del amanecer en el horizonte. Nadie sabía lo que vendría, nadie tenía un plan, nadie tenía certeza de nada, excepto de una cosa. Aquella casa que había estado tan vacía por tanto tiempo, ya no tenía espacio para la soledad. Y la mañana que vino, después de aquella noche, trajo un sol diferente. No era más fuerte, ni más hermoso que los otros, pero Elena lo sintió de otra manera cuando abrió la ventana de la cocina y dejó que la luz entrara. Tal vez porque, por primera vez, desde que llegó a aquella hacienda, no estaba allí solo cumpliendo un contrato. Estaba allí porque eligió quedarse. Y esa diferencia, invisible por fuera, lo cambiaba todo por dentro. Ella encendió la estufa, puso el agua a hervir, preparó los biberones y comenzó el café como hacía todos los días. Pero cuando Mateo apareció en la cocina, más temprano de lo habitual, los dos se miraron de una manera nueva. No había vergüenza, había una especie de acuerdo silencioso que se había sellado en el suelo de aquella cocina horas antes, cuando él dijo, «No te vayas». Y ella colgó el rosario de su madre en el clavo al lado de la estufa. Mateo se sentó a la mesa, tomó el café despacio, y antes de salir para el pasto, se detuvo en la puerta y se quedó un instante de espaldas a ella, como si quisiera decir algo y estuviera escogiendo las palabras. Pero no dijo nada. Solo golpeó ligeramente con los dedos el marco de la puerta y salió. Elena entendió que aquel gesto significaba algo que él todavía no sabía cómo expresar. En los días que siguieron, la hacienda siguió funcionando como antes, pero con una corriente subterránea que todos sentían sin que nadie la mencionara. Rufino, el empleado antiguo, miraba a Elena con un respeto que antes no existía, como si la noche en que ella casi se fue y se quedó, hubiera probado algo que él necesitaba ver. Las dos lavanderas que venían del pueblo 3 veces por semana cuchicheaban entre sí, pero no con malicia, con la curiosidad de quien asiste a una historia que se desenrolla y quiere saber el final. Hasta los caballos parecían más tranquilos en el establo, aunque eso probablemente no tuviera relación con nada. Lo que sí tenía relación era Joaquín. El niño que había pasado 8 meses en silencio absoluto, ahora hablaba. No mucho, no con todos y no sobre cualquier cosa, pero hablaba, decía agua cuando tenía sed, decía allí cuando quería mostrar algo, decía no cuando Elena intentaba peinar su cabello, que era un enredo imposible, y decía mamá, con una naturalidad que cortaba el aire de la casa cada vez, porque nadie sabía cómo reaccionar a una verdad dicha con tanta simplicidad por alguien tan pequeño. La primera vez que Joaquín dijo mamá delante de otras personas fue una mañana en que Catalina estaba de visita. La vecina había llegado con un saco de harina de regalo y una sonrisa estudiada en los labios. Se había sentado en el portal con Mateo para discutir una cuestión de límites entre las dos propiedades. Elena pasó por el portal llevando a los gemelos para su baño de sol, que formaba parte de la rutina de la mañana, y Joaquín vino corriendo detrás de ella, gritando,
«Mamá, espera, quiero ir también», con aquella voz ronca, que aún estaba reaprendiendo a funcionar. El silencio que cayó sobre el portal fue tan espeso que parecía tener peso. Catalina se quedó con la taza de café detenida en el aire a medio camino de la boca, los ojos fijos en el niño que corría detrás de la criada, llamándola mamá, como si fuera lo más natural del mundo. Mateo no miró a Catalina, miró a su hijo corriendo por el patio, a Elena que se agachaba para tomar la mano de Joaquín, a los gemelos que reían en su regazo con esa risa gorda de bebé que es el sonido más honesto que existe. Y no sintió vergüenza, no sintió necesidad de explicar, sintió solo una certeza que se instaló en su pecho como algo sólido e inamovible. Catalina posó la taza con un gesto controlado y dijo, con la voz mesurada, que era comprensible que los niños se confundieran, que por eso mismo, la situación necesitaba ser resuelta antes de que los niños crecieran, creyendo que una empleada era parte de la familia. Las palabras fueron dichas en tono de consejo, pero Mateo oyó en ellas lo que realmente eran, un ultimátum disfrazado de preocupación. Él no respondió en el momento. Dejó que Catalina terminara el café. Discutieron la cuestión de los límites con civilidad y ella se fue en su caballo, erguida y elegante como siempre. Pero aquella noche, después de que los niños durmieron, Mateo hizo algo que nunca había hecho antes. Llamó a la puerta de la habitación de Elena. Ella abrió y lo encontró parado en el pasillo, con una expresión que era al mismo tiempo determinada y vulnerable, una combinación que ella no imaginaba posible en el rostro de un hombre como él. Mateo dijo que necesitaba hablar con ella y que no podía ser en la cocina, ni en la sala, ni en ningún lugar de la casa donde los papeles de patrón y empleada estuvieran presentes. Dijo que quería hablar como Mateo, solo Mateo, y le pidió que lo acompañara al jardín. Salieron por la puerta trasera y caminaron hasta el cantero que Elena había estado cuidando, el que había sido de Isabel. La noche estaba clara de estrellas y el aire olía a tierra mojada porque había llovido por la tarde. Se sentaron en el banco de madera que estaba debajo del tejocote y Mateo se quedó un tiempo en silencio, juntando dentro de sí las palabras que necesitaban salir en el orden correcto. Entonces comenzó a hablar despacio, como quien camina por un camino que no conoce. Dijo que cuando Isabel murió, él pensó que el mundo había terminado y que lo que quedaba era solo esperar a que el tiempo pasara hasta que él también terminara. También dijo que cuidó la hacienda por obligación, que alimentó a sus hijos por deber, pero que por dentro estaba hueco, como un tronco de árbol que parece firme por fuera y por dentro es solo vacío. Principio que contrató a Elena, esperando solo a alguien que lavara ropa y hiciera comida, y que, al principio, fue exactamente eso lo que ella fue, pero que en algún momento, en un momento que él no conseguía señalar con precisión, ella dejó de ser la criada y pasó a ser el motivo por el cual la casa volvió a parecer un hogar. Dijo que veía cómo ella trataba a sus hijos y que no era la obligación lo que movía aquellas manos cuando cambiaban los pañales de los gemelos a las 3 de la mañana. No era el contrato lo que hacía su voz cantar aquella nana todas las noches. Y no era trabajo lo que llevó a Joaquín a volver a hablar. Era algo que no se compra, que no se contrata, que no se exige de nadie. Era algo que simplemente estaba en ella y que desbordaba hacia todo lo que ella tocaba. Dijo que sabía lo que la comunidad hablaba, que sabía lo que Catalina quería, que sabía lo que el padre pensaba que era correcto, y dijo que no le importaba nada de eso, que la única opinión que importaba era la de ella. Elena escuchó todo, mirando sus propias manos, que estaban apoyadas en las rodillas y temblaban levemente. Cuando Mateo dejó de hablar, el silencio entre los dos estaba tan lleno de cosas no dichas que parecía vibrar. Ella levantó los ojos y lo miró, y lo que dijo no fue lo que planeaba decir. No fue la respuesta prudente y sensata que la parte racional de su cabeza le ordenaba dar. Lo que dijo salió de un lugar más profundo, más verdadero, más antiguo. Dijo que la noche en que casi se iba, cuando abrió la maleta para arreglar sus pertenencias, encontró una carta de su madre que nunca había logrado terminar de leer. Dijo que su madre había escrito en sus últimos días de vida que se arrepentía de no haber vivido con más valentía, que había pasado la vida obedeciendo, encajando, haciendo lo que se esperaba
y que en la hora final lo que quedaba era el arrepentimiento de no haber elegido lo que el corazón pedía. Dijo que cargó la culpa de la muerte de su madre por 11 años, pensando que si hubiera hecho más, si hubiera cambiado más paños, si hubiera rezado más fuerte, tal vez la fiebre se hubiera ido, pero que ahora entendía que la culpa nunca fue por no haber salvado a su madre de la fiebre. La culpa era por estar repitiendo el mismo error que su madre cometió. Estaba viviendo con miedo, miedo de sentir, miedo de pertenecer, miedo de ocupar un espacio que creía que no era suyo. Mateo escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, hizo algo simple que dijo más que cualquier palabra. Sacó del bolsillo de su camisa una cosa pequeña y la puso en la mano de Elena. Era un anillo. No era una joya fina de oro con piedras centelleantes. Era un anillo de plata labrada, simple y gastado, con un pequeño diseño de hojas tallado en la superficie. Mateo explicó que había sido de su abuela, una mujer que también vino de abajo, que también fue juzgada por no pertenecer al mundo en que entró, y que también se quedó cuando todo le decía que se fuera. Dijo que no estaba pidiendo que Elena fuera Isabel, porque Isabel fue la única y lo que sintió por ella fue verdadero, y no necesitaba ser sustituido ni olvidado. Dijo que estaba pidiendo que Elena fuera Elena allí con él, con los niños, no como empleada, no como sustituta, sino como ella misma, entera, con su nana y sus manos de artesana y su valentía silenciosa, que reconstruyeron una familia sin que nadie lo pidiera. Elena miró el anillo en la palma de su mano y sintió el peso de él, no el peso de la plata, sino el peso de lo que significaba. Cerró los dedos sobre el anillo y lo apretó contra su pecho, y el gesto fue la respuesta que Mateo esperaba. La noticia se esparció por la región con la velocidad de siempre. Mateo no esperó que los demás se enteraran por chismes. A la mañana siguiente, ensilló el caballo y fue personalmente al pueblo. Pasó por el almacén, por la barbería, por la puerta de la iglesia, y en cada lugar dijo lo mismo, con la misma voz firme. Se iba a casar con Elena. No pidió opinión, no pidió bendición, no pidió permiso. Informó como se informa que la lluvia va a llegar o que el sol va a salir, porque para él aquello tenía la misma inevitabilidad de las cosas que simplemente son. La reacción fue la esperada. Rostros asombrados, bocas abiertas, susurros que se transformaban en conversaciones altas, tan pronto como él daba la espalda en el almacén. El dueño le dijo a un cliente que el hacendado había perdido el juicio del todo. En la barbería, el barbero movió la cabeza, diciendo que la muchacha era lista y había jugado bien. En la puerta de la iglesia, una beata hizo la señal de la cruz y murmuró que era el fin de los tiempos. Mateo lo oyó todo y no alteró el paso. Regresó a casa, desmontó del caballo y encontró a Elena en la cocina, que lo miró con una pregunta en los ojos. Él solo asintió con la cabeza, como diciendo, «Ya está hecho», y se sentó a la mesa para el desayuno. Catalina vino al día siguiente. Llegó sin la sonrisa habitual, sin regalo, sin excusa. Bajó del caballo con movimientos duros y encontró a Mateo en el patio. No pidió entrar, no quiso café. Se quedó de pie ante él y dijo, con una voz que temblaba, no de tristeza, sino de orgullo herido, que él estaba cometiendo el mayor error de su vida. Dijo que conocía a hombres como él, que confundían soledad con amor y gratitud con pasión, y que cuando la ilusión pasara y él se viera casado con una mujer sin cuna, sin nombre, sin nada que ofrecer, además de manos callosas, el arrepentimiento sería demasiado amargo. Dijo que ella, Catalina, podría haberle dado todo, una compañera a su altura, tierras unidas, respeto de la comunidad, un futuro sólido para sus hijos, pero que él había preferido cambiar eso por una aventura con la criada y que las consecuencias serían suyas. Mateo la escuchó en silencio y, cuando respondió, su voz no tenía rabia ni rencor, solo una calma que venía de quien ya tomó la decisión y no va a dar marcha atrás. Dijo que lamentaba que Catalina se sintiera herida, que reconocía la generosidad que ella había mostrado en los meses anteriores y que siempre la respetaría como vecina y como persona. Pero dijo que no podía aceptar lo que no sentía y que forzar un matrimonio sin amor sería una injusticia contra ella misma, contra él
y contra los hijos que crecerían en una casa sin verdad. Dijo que Elena no le ofrecía tierras, ni nombre, ni posición. Ofrecía algo que él no había encontrado en ninguna otra persona desde que Isabel partió: la sensación de estar en casa. Catalina se quedó parada por un largo momento, los labios apretados, los ojos secos de quien no se permite llorar delante de nadie. Después, montó su caballo, enderezó la columna y partió sin mirar atrás. Y aunque nunca volvió a visitar la hacienda con la misma frecuencia, tampoco hizo nada para perjudicarlos después de aquel día. Tal vez porque, en el fondo, detrás del orgullo y la ambición, había en ella también la capacidad de reconocer cuando una batalla está perdida por algo que es mayor que la estrategia. El padre Matías fue más difícil. Cuando Mateo lo buscó para pedirle que celebrara el matrimonio en la capillita del pueblo, el viejo sacerdote se negó con firmeza. Dijo que no podía bendecir una unión que irrespetaba el orden natural, que crearía escándalo en la comunidad y que serviría de mal ejemplo para los jóvenes. Mateo no insistió, no imploró, no argumentó, no intentó convencer. Solo agradeció el tiempo del padre y dijo que encontraría otra forma. Fue Rufino, el empleado viejo, quien trajo la solución. Conocía a un padre de una parroquia distante, un hombre llamado Padre Tomás, que tenía fama de aceptar lo que otros padres rechazaban, no por falta de fe, sino por exceso de ella. Un padre que creía que Dios no separaba a las personas en estantes y que el amor, cuando es verdadero, ya llega bendecido antes de cualquier ceremonia. Padre Tomás vino a la hacienda un sábado por la mañana, montado en una mula cansada, con una sotana remendada y una sonrisa amplia de quien está en paz con el mundo. Miró la casa, miró el jardín que Elena cuidaba, miró a Joaquín, que jugaba en el patio con un muñeco de trapo, miró a los gemelos que gateaban por el portal, agarrados el uno al otro, y dijo que una casa, con esa cantidad de vida, no necesitaba la aprobación de ningún hombre. El matrimonio se celebró la mañana siguiente, en el jardín que había sido de Isabel y que Elena había devuelto a la vida. No hubo invitaciones impresas, ni vestido importado, ni lista de regalos. Elena usaba un vestido blanco de algodón que había cosido ella misma en las noches anteriores, con un bordado simple en las mangas, que había hecho con la misma aguja que le enseñó a usar a Joaquín. En el cabello, la cinta azul descolorida de su madre. En el cuello, el rosario de cuentas de madera. Mateo vistió la mejor camisa que tenía y se arregló la barba por primera vez en meses. Y cuando Elena lo vio esperando en el jardín, casi no lo reconoció, no porque estuviera diferente por fuera, sino porque su rostro había perdido aquel peso de tristeza que cargaba desde el día en que ella llegó. Los gemelos se quedaron en el regazo de Rufino, que sostenía uno en cada brazo, con la habilidad de quien ya crió hijos y nietos. Las lavanderas vinieron sin ser invitadas y se quedaron atrás, secándose los ojos con las puntas de los delantales. 2 peones se quitaron los sombreros y se quedaron de pie al lado de la cerca en respetuoso silencio. Y Joaquín se quedó entre los dos, sosteniendo la mano de su padre con una y la mano de Elena con la otra, como un puente pequeño y vivo entre el hombre que perdió a su esposa y la mujer que encontró una familia. Padre Tomás hizo una ceremonia corta y sin pompa. No habló sobre obediencia, ni sobre deberes conyugales, ni sobre jerarquías. Habló sobre valentía. Dijo que el matrimonio más sagrado no es el más rico, ni el más hermoso, ni el más aprobado por la sociedad. Es el que nace de la decisión de 2 personas de quedarse juntas cuando todo alrededor dice que se separen. Dijo que Dios no vivía en los templos de piedra de los hombres importantes. Vivía en las cocinas donde alguien se despierta de madrugada para calentar leche para un niño que no es suyo. En los portales donde un niño rompe un silencio de meses porque encontró a alguien digno de escuchar su voz. En los jardines donde manos callosas cuidan de flores que otra mujer plantó. Dijo que el amor que él veía en aquella hacienda no necesitaba su bendición para existir. Ya existía mucho antes de que él llegara, pero que si su bendición servía de algo, entonces la daba con alegría. Cuando el padre Tomás dijo que podían besarse, Joaquín alzó la vista y se quedó mirando a los dos con una atención concentrada, como si estuviera memorizando cada detalle de aquel momento para guardar en un lugar seguro donde nadie pudiera quitarlo. Mateo miró a Elena
y vio en sus ojos lo mismo que veía en los ojos de sus hijos. Futuro. La besó suavemente. Un beso simple que no necesitaba ser más de lo que era, porque todo lo que importaba ya estaba dicho en los meses de nanas, de silencios compartidos, de manos que se encontraban en la oscuridad de los pasillos cuando nadie veía. Lorenzo eligió exactamente ese momento para soltar una carcajada aguda en el regazo de Rufino, y todos rieron. Y aquella risa de bebé en medio de una ceremonia de matrimonio fue lo más perfecto que podría haber sucedido, porque recordó a todos que la vida no pide permiso para ser alegre. La fiesta fue una mesa puesta en el patio con lo mejor que tenía la hacienda: carnitas, frijoles charros, lechón asado, pastel de maíz, dulce de leche, café fuerte. Los peones comieron junto con Mateo y Elena en la misma mesa, sin distinción. Y si algún vecino pasara por allí y viera aquella escena, se escandalizaría o se emocionaría, dependiendo del tamaño de su corazón. Al caer la tarde, cuando los invitados improvisados se fueron y la casa quedó en silencio, Elena se sentó en el portal con Tomás, adormecido en su regazo, y Lorenzo jugando con los dedos de sus pies. Joaquín estaba sentado a su lado, bordando el mismo paño que había comenzado semanas atrás, y que ahora ya tenía flores, hojas y un sol torcido en la esquina, que él decía ser amarillo, pero que parecía más naranja. Mateo salió de la casa y se sentó al otro lado, y por un tiempo se quedaron allí los 5 mirando el atardecer que pintaba el cielo de rojo y dorado. Nadie habló nada, porque a veces el silencio es la forma más completa de decir que todo está bien. Elena pensó en su madre, pensó en la carta que finalmente había logrado leer hasta el final, pensó en la niña de 12 años que cambiaba paños en la frente de una mujer que moría y se culpaba por no hacer lo suficiente, y entendió, con una claridad que solo viene después de mucho dolor, que su madre no había muerto porque ella no hizo lo suficiente. Su madre había muerto porque la fiebre era más fuerte que cualquier paño húmedo, y no había nada que una niña pudiera haber hecho. La culpa que Elena había cargado por 11 años se soltó despacio, como una hoja seca que finalmente se desprende de la rama cuando el viento correcto sopla. No desapareció por completo, porque ciertos dolores dejan marca incluso después de curados, pero se hizo más ligera, lo suficientemente ligera para respirar hondo, sin sentir el pecho oprimido. Los meses que vinieron después no fueron fáciles, nunca lo son. Algunos vecinos dejaron de saludar a Mateo en el pueblo. El almacén tardaba más en entregar los pedidos de la hacienda. En la feria, uno que otro hacendado cambiaba de camino cuando los veía. Pero nada de eso tenía la fuerza que habría tenido antes, porque Mateo y Elena no dependían de la aprobación de nadie para saber lo que habían construido. La hacienda prosperó. Elena aportó a la administración de la casa la misma dedicación que ponía en todo, y descubrió que tenía talento para organizar las cuentas, para negociar con proveedores, para planificar la despensa de modo que nada faltara y menos nada sobrara. Mateo empezó a compartir con ella decisiones que antes tomaba solo, no por obligación de marido, sino porque sus consejos eran buenos, y él tenía suficiente inteligencia para reconocer eso. Los gemelos dieron sus primeros pasos una mañana de sol, Tomás primero y Lorenzo 2 días después, como si necesitara tiempo para armarse de valor. Joaquín se sintió tan orgulloso de sus hermanos que corrió por la casa gritando que estaban andando, y fue la primera vez que alguien lo oyó gritar desde que perdió a su madre. El sonido de su voz, resonando por los cuartos, fue algo que hizo a Rufino, hombre de 60 y tantos años que ya había visto de todo en la vida, recargarse en la pared y llorar como un niño. Un domingo, casi un año después del matrimonio, el padre Matías apareció en la hacienda sin aviso. Elena estaba en la cocina y sintió el estómago helarse cuando vio el burro flaco atado en el portón. Pero el padre no venía con sermones, ni con condenas. Venía callado, con el sombrero en la mano y una expresión que Elena nunca había visto en aquel rostro endurecido. Encontró a Mateo en el portal y pidió hablar en privado. Los dos entraron en la oficina y se quedaron allí por casi 1 hora. Cuando salieron, Mateo tenía los ojos rojos y el padre tenía la misma expresión extraña que Elena finalmente identificó como vergüenza.
Padre Matías, caminó hasta ella, se detuvo y dijo con la voz baja y temblorosa que pedía perdón. Dijo que había sido injusto, que había juzgado sin conocer, que se había dejado llevar por la voz de los demás en lugar de mirar con sus propios ojos. Dijo que aquella mañana, mientras venía por el camino, se cruzó con Joaquín, que jugaba en el portón de la hacienda, y que el niño, aquel niño que no hablaba, lo había mirado y le había dicho, «Buenos días», y que aquellas dos palabras, dichas con la naturalidad de un niño que volvió a vivir, habían hecho más que cualquier sermón que él mismo hubiera predicado en toda su vida. Elena miró al padre y no sintió rencor. Sintió algo que se parecía a compasión, porque entendió que aquel hombre viejo también era prisionero de las mismas reglas que había intentado imponer y que reconocer el error a esa edad costaba una valentía que ella no podía despreciar. Dijo que aceptaba el perdón y ofreció café. El padre aceptó y se sentó a la mesa de la cocina. Y cuando Joaquín entró corriendo y se subió al banco al lado de Elena, llamándola «mamá», el viejo sacerdote bajó los ojos a la taza y no dijo nada, pero sus labios se movieron en un murmullo que podría haber sido una oración o podría haber sido solo el reconocimiento silencioso de que existen cosas en el mundo que son más grandes que cualquier regla inventada por hombres. Una tarde, años después, Elena estaba en el portal bordando, mientras los gemelos, ya con piernas firmes y rodillas eternamente raspadas, corrían por el patio, disputando quién llegaba primero al tejocote. Joaquín, que ahora era un niño de habla suave y ojos atentos, que le gustaba leer y bordar, y no veía contradicción alguna entre las dos cosas, estaba sentado a su lado con su propio bordado, y los dos trabajaban en silencio en aquella complicidad que no necesita palabras. Mateo regresó del pasto más temprano aquel día, ató el caballo, subió los escalones del portal y se detuvo detrás de Elena, colocando las manos en sus hombros. Se quedó allí mirando a sus hijos jugar, al jardín florido, a la casa que olía a comida y a ropa limpia, al rosario de cuentas de madera que seguía colgado en el clavo al lado de la estufa y que se podía ver por la ventana de la cocina. Le preguntó en qué estaba pensando. Elena sonrió sin quitar los ojos del bordado y dijo que estaba pensando que había llegado a aquella hacienda con una maleta tan pequeña que cabía debajo de la cama, que dentro de aquella maleta había un rosario, una cinta, un pedazo de encaje y una carta, y que ahora, si tuviera que irse, necesitaría una carreta entera para cargar todo lo que tenía, no cosas, sino todo. Mateo apretó sus hombros suavemente, y no respondió porque no necesitaba hacerlo. Joaquín alzó los ojos del bordado, miró a su padre y a Elena y volvió al trabajo con una media sonrisa en la comisura de la boca, aquella misma sonrisa que había nacido en la madrugada en que ella colgó el rosario en el clavo y que desde entonces había crecido despacio, como crece todo lo que se planta con cuidado y se riega con paciencia. Desde el patio, la voz de Tomás gritó que había llegado primero, y la voz de Lorenzo gritó que era mentira. Y la discusión era tan común, tan cotidiana, tan maravillosamente normal, que Elena cerró los ojos por un instante y dejó que aquel sonido entrara en ella como entra una nana, porque era eso lo que era, la nana de aquella casa, la nana que ella había venido a cantar sin saberlo. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste los ojos arder, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, compártelo con alguien que necesite creer que la vida aún reserva sorpresas bonitas. Y cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Leemos cada mensaje. Y es por ustedes que seguimos trayendo historias que prueban que a veces la familia que necesitamos no es la que nace con nosotros, es la que la vida pone en nuestro camino. Hasta la próxima historia.